por invitarme en esta mañana, en este magnífico congreso. Y como los importantes son las personas que tenemos aquí, nuestros ponentes, paso inmediatamente a presentarlos. Bien, en esta segunda mesa de ponencias tenemos, continuando con los principios, el principio quinto, el principio relativo al derecho aplicable, y realmente no podía ser persona más indicada para tratar este complejo principio que se divide en 7 apartados, estos a su vez en subapartados, y en el que realmente se viene un poco casi a reconocer, él nos lo dirá mejor, la imposibilidad de que una norma de determinación de la ley aplicable recoja todos los supuestos de hecho posibles. Pues bien, de este complicado y a su vez fundamental principio se va a ocupar el profesor don Ángel María Ballesteros Barros. Realmente aparece en el programa como profesor contratado doctor de Derecho Internacional Privado, pero realmente ya está acreditado a titular y por lo tanto lo será cuando la universidad y los trámites administrativos lo permitan, que esperemos que sea muy pronto, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. No sé si en la mesa anterior, lamento no haber podido estar, se ha hecho de uno o se han presentado a todas las personas. No, está en la web. De uno en uno. Sí. Bueno, no, pues no, no digo de uno en uno, que ahora interviene él y después voy presentando y van interviniendo. Bueno, pues sin más, le cedo la palabra al profesor Ballesteros para que nos hable de ese principio quinto de derecho aplicable. Muchísimas gracias, doctora Fernández, y gracias a Carmen Pastor por la organización, en la invitación en estas jornadas, y a mi querido David Morán por la coordinación. Yo soy un activo vinculado a David Morán de varios años, en varios proyectos, y nos encanta seguir viéndonos. Así que es un argumento más para vernos en un sarao complejo, porque de internacional privado en foro de mercantilistas siempre hay que tener cuidado, pero trataré de defenderme como pueda, ¿no? Primero, haciendo un acercamiento a la complementariedad de las disciplinas, ¿no? Yo creo que hay que hacer una llamada, primero, a la valentía que ha tenido UNIDROIT en regular los principios de activos digitales, y no olvidarse, al menos completamente, del derecho internacional privado, porque claro, el principio 5 es el único que aparece ahí en esa sección de derecho internacional privado, solo aborda el conflicto de leyes, no el de jurisdicción, pero es un principio importante por cuanto, al fin y al cabo, la implementación nacional que los principios deben tener acabarán siendo fruto de conflictos de leyes que darán lugar a la interpretación de cuál de las leyes posibles es aplicable a cada uno de los aspectos patrimoniales o de derechos reales que acaben siendo situaciones conflictivas en derecho privado. Eso es lo primero. Quiero invocar la complementariedad, porque muchas veces en las técnicas y en las metodologías de las grandes organizaciones se olvidan unas de otras. Hacemos textos de derecho material, en UNCITRAL se hacen mucho, en UNIDROIT, pero no hay que olvidar el derecho internacional privado, o al menos algún artículo que se refiera en alguna de las convenciones a ello, porque son complementarios, no son mecanismos sustitutivos. Unificar o armonizar no significa que no siga habiendo conflicto de leyes y que, por tanto, es necesario. Así que bienvenido el principio 5 en ese sentido. El segundo aspecto que quería destacar es sobre ese sentido de la armonización, que no deja de ser llamativo que en UNIDROIT se realice una intención de armonizar materialmente un supuesto que en muchos derechos todavía es desconocido, ¿no? Entonces, es una armonización vertical, pero a la inversa, o sea, de arriba a abajo. Normalmente se trabaja de abajo arriba. Tenemos un derecho sustantivo que en derecho comparado es diverso, y de ahí elevamos a unos principios, a unas guías, algo que ya existe. Hacer algo en el vacío de la normativa es un reto intelectual y conflictivo también, que provoca quizá algunas carencias en el instrumento. Yo diría algunas desde mi modesta opinión, ¿no? El tercer punto sobre el que quería insistir es en cuanto a la calificación. Uno de los primeros grandes problemas del derecho internacional privado siempre es calificar la categoría jurídica de qué estamos estudiando. Y aquí se plantean dos problemas en una doble dimensión y en un doble plano, también aquí material y conflictual, que es, primero, qué son cuestiones patrimoniales, lo cual plantea un problema calificatorio grave,
En función de la calificación que demos a esta respuesta, las conexiones que usa el principio 5 serán o no correctas o tendrán más o menos certeza en cuanto a sus resultados. Me explico. Si cuestiones patrimoniales son cuestiones de propiedad y por tanto podemos asimilarlas a un derecho real, pues estamos hablando de derechos reales. La calificación de derechos reales en derecho internacional privado es compleja. Incluso en la Unión Europea no tenemos unificado ni materialmente ni conflictualmente, no tenemos un reglamento que aborde el 10.1 del Código Civil, el que lo aborda, y remite a la Lex Fori. Esta remisión a la Lex Fori, ¿qué es lo que hacen los principios? Remitir a la Lex Fori, la profesora Carmen Pastor lo decía al principio, el concepto amplio que damos de cuestiones patrimoniales hace que la remisión a la Lex Fori sea cómoda en cuanto que no es un concepto restringido. Pero desde el punto de vista del derecho internacional privado plantea un problema. Plantea un problema porque al no tener unificado conflictualmente el derecho real ni siquiera en la Unión Europea, esa amplia categorización de derechos patrimoniales como derechos reales puede plantear un problema que luego diré en las conexiones. Y me refiero a la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad funciona muy bien en cuestión contractual, pero no tan bien en otras materias y no funciona en absoluto en derechos reales, porque no tenemos esa conexión, ni en derecho comparado interno ni a nivel internacional. Está por ver si es una conexión acertada, sobre todo por un motivo, por los terceros. El problema de los derechos reales es la publicidad y es los efectos de reconocimiento por terceros, que el principio 5 aborda abundantemente. Ese reconocimiento por terceros, cuando es la autonomía de la voluntad la que pacta y está en un archivo digitalizado, el contenido de lo que ha de conocerse es complejo de cara a terceros. Luego, siembro mis dudas sobre si la autonomía de la voluntad en este ámbito es perfectamente posible y viable desde el punto de vista del derecho internacional privado. La segunda cuestión relativa a la categorización material de la calificación a la que mencionaba era el propio concepto de activos digitales. Tenemos una aproximación en los principios iniciales a cuáles son la conceptuación que debemos hacer y está muy bien relacionado el concepto de activos digitales con el que hace la UCC cuando ha hecho la enmienda y hay que halagar el gusto por obtener el criterio vinculado a registro electrónico y al concepto de control. Creo que es un acierto, porque aunque no tengamos esa armonización, es decir, aunque en derecho sustantivo esto no esté todavía ampliamente extendido, creo que es un buen principio y aporta seguridad jurídica y, por tanto, creo que es un buen punto de partida desde el punto de vista de la calificación del derecho internacional privado. Creo que es acertada la elección de ese criterio de conexión. La tercera o cuarta cuestión que quería manifestar es la riqueza, y ya se ha mencionado también por Teresa Rodríguez de la Era, de los textos contemporáneos que se van elaborando en estos últimos años y en qué medida esos textos han enriquecido el principio 5. El principio 5 bebe de alguno de esos textos, no solo de las enmiendas del UCC norteamericano, de los trabajos de Ali y de Eli en Europa, sino, por supuesto, de los trabajos de UNIDROIT y de los trabajos de UNCITRAL, por un lado, y de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Ocurre que estos textos, como han sido de materias diversas, cada una especializada en lo suyo, no tenemos una visión unitaria de una categorización única de qué estamos hablando cuando hablamos de activos digitales. De ahí el reto del principio 5, y aquí planteo realmente esa elección del registro electrónico controlable como criterio de conexión es un nuevo paradigma, porque no tenemos en derecho comparado de derecho internacional privado nada parecido, es por elaborar. Luego, siendo un acierto, es un reto, con las complejidades que los retos jurídicos tienen, saber si el desarrollo del derecho internacional privado en Europa y en otros países va a ir en esa línea o no. Creo que es uno de los objetivos de UNIDROIT, que esa sea la línea a seguir por el resto de organizaciones. Pero ahora no tenemos todavía un texto para poder debatir si esa será la línea a seguir o no. Creo que es un buen punto de partida y creo que es un acierto. Mi última reflexión, y con esto quiero ya ir terminando, es en relación con la cascada de conexiones que utiliza el principio 5. Me remitiré a mis comentarios escritos porque es complejo y es muy técnico, pero creo que
es mejorable. O sea, en mi modesta opinión, en derecho comparado tenemos otras conexiones, como el de los vínculos más estrechos, una conexión ampliamente tratada tanto en los textos de La Haya como en los reglamentos comunitarios. Es algo extendido en la American Revolution y, por tanto, ampliamente aceptado en la comunidad internacional. Y me llama la atención que en el principio 5 se hayan utilizado otras conexiones supletorias, distintas de la autonomía de la voluntad, para determinar cuál es el derecho aplicable, ignorando esa cláusula de escape, que es muy válida y muy consolidada en la jurisprudencia y en la legislación internacional. Creo que en una de mis humildes aportaciones o críticas a ese principio, que quizá habría que haber tomado nota de otros textos de estos de derecho comparado que ya están usando activos digitales, donde esa referencia a los vínculos más estrechos resulta importante y clásica. Y nada, pues nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Ballesteros. Se ha ceñido escrupulosamente al tiempo asignado, pero lo ha hecho usted con una profundidad, absolutamente interesante. Bien, pasamos al siguiente principio, que es el principio del control, principio también nuclear, porque en el fondo define cuándo una determinada persona posee el control sobre el activo digital, que se produce como nos van a indicar, cuando se encuentran algunas de las circunstancias previstas en el principio, y se va a ocupar de la profesora Marina Echevarría Sáez, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid. Así que, por favor, Marina. Buenos días. Me ahorraré el capítulo de sentidos, agradecimientos a los organizadores, que saben que son sinceros, y como es un principio complejo, pues intentaré abordarlo de inmediato. Los principios de Nidroa nos dicen que una persona tiene el control cuando sobre un activo digital tiene las siguientes capacidades o facultades. La capacidad exclusiva de impedir que otros obtengan sustancialmente los beneficios del activo digital, la capacidad de obtener sustancialmente los beneficios del activo digital, es decir, excluir a terceros y obtenerlos a título propio, y la capacidad exclusiva de transferir estas capacidades a otra persona. Además, nos dicen que los protocolos pertinentes tienen que identificar qué personas son las que poseen estas facultades o capacidades. En segundo lugar, el principio nos trata del cambio de control. Se entiende que hay transferencia de estas capacidades de control cuando las transferimos a otra persona, incluyendo las posibilidades, fíjense, de sustitución, modificación, destrucción, cancelación o eliminación de un activo digital, o la correspondiente transformación del activo digital original en un activo digital resultante, en un activo digital distinto del original. Y además, después de habernos hablado de capacidades exclusivas, pues nos terminan de liar un poquito cuando en el párrafo tercero nos dicen que las capacidades exclusivas no tienen por qué serlo y que pueden ser compartidas voluntariamente con terceras personas. Básicamente esto es lo que dice el principio de control, pero claro, lo que hay detrás inmediatamente nos lleva a terrenos que los juristas creemos conocer. El primer problema que plantea el principio sexto es que muchos lectores van a buscar inmediatamente la correspondencia con su conocimiento de las instituciones jurídicas básicas que utiliza su derecho estatal y que atribuyen a determinadas personas la facultad de obtener los rendimientos o las facultades de excluir de los rendimientos a terceras personas. Y entonces todos ustedes inmediatamente van a empezar a pensar en propiedad o van a pensar en derechos patrimoniales. O cuando se disocia entre la titularidad del derecho y la titularidad del activo propiamente y la capacidad de utilizarlo, de moverlo, inmediatamente estamos transponiendo a conceptos como posesión o estamos transponiendo a los conceptos que tenemos de la representación en el derecho continental tradicional, por poner un ejemplo, ¿no? Los juristas estamos acostumbrados a hacer labores de encaje de los conflictos que se nos plantean y lo hacemos en las categorías jurídicas de nuestro ordenamiento. Y lo hacemos bien. Y hacemos bien en hacer esto, porque realmente nosotros tenemos que ofrecer soluciones jurídicas ante un conflicto que se nos plantea y para eso tenemos que encajar los hechos en las categorías jurídicas de nuestro ordenamiento. Pero hay ocasiones en las que hay que huir de los falsos amigos porque precisamente esto nos puede llevar a equívocos y esta es una de ellas. Realmente lo que ha querido hacer UNIDROA, y de una manera muy inteligente hay que decirlo, es crear un concepto de hecho, un concepto fáctico, un esquema de funcionamiento aplicable a los activos digitales sobre el que luego se superpondrán diversos esquemas de negocio con sus correspondientes categorías jurídicas.
Es por eso que Unidroa, en el comentario, insiste en que control es un concepto de facto, no es un concepto jurídico. Y es por eso que va a utilizar términos que huyen de las categorías jurídicas tradicionales. No habla de entrega, habla de cambio de control. No habla de propiedad o titular, habla de cliente. No habla de poseedor, no habla de agente, sino habla de custodio, una categoría que pretende ser neutral. En realidad, el hecho de que efectivamente se esté configurando aquí un concepto de facto no significa que no tenga consecuencias jurídicas. Todo lo contrario. Ser un concepto jurídico, vamos, no es un concepto jurídico, pero tiene consecuencias jurídicas. Empecemos, por ejemplo, por el mero hecho de que control va a tener luego, en los principios siguientes, una trascendencia enorme para ver la legitimidad de las adquisiciones, la posible condición de adquirente inocente, a pesar de ser un adquirente a non domino, por ejemplo, ¿no? Control va a ser uno de los elementos suficientes para ver si hay legitimidad en la transmisión, aunque no será necesariamente suficiente, porque puede que efectivamente tenga que concurrir otros elementos que requiere la ley nacional. Control incide en la propia concepción del activo digital que utilizan los principios de Unidroa, porque no es que un activo digital sea susceptible de control, es que si el activo digital no es susceptible de control, no está dentro de los principios. Hay un proceso de inversión conceptual, de tal manera que descartamos de este modo multitud de activos digitales que, por ejemplo, de registros digitales que se pueden inscribir en una cadena de blockchain, pero que como no son activo digital susceptible de control, no nos interesan a los efectos de la aplicación de estos principios. Además, se ha creado un esquema de atribución de consecuencias jurídicas que ha intentado ser lo más neutral posible, porque dense cuenta la cantidad de supuestos a los que se puede aplicar el control, como cuestión de facto. A depósitos fungibles y a depósitos no fungibles, a activos que están transmitidos en sistemas transaccionales, donde en cada operación el activo se descompone y aparecen activos resultantes, frente a sistemas de registro contable trazable, en el que la vida del activo digital se puede seguir en todas las fases, itinerarios y transmisiones que pueda haber. De tal manera que también tendremos activos con un respaldo por detrás, los que puedan tener efectivamente activos vinculados o no, aquellos que carecen de los mismos. Podemos tener activos digitales que están en wallets, en cofres, en diversos elementos de depósito o en ordenadores vinculados, en máquinas que vinculan el activo digital a un aparato físico. Las claves de acceso pueden estar en manos del propietario, pueden estar en manos del gestor, pueden estar en manos de un tercero. Y todo esto, sin embargo, es aplicable al principio de control porque éste discurre neutralmente entre todas estas posibilidades, entre todos estos posibles de negocios. ¿Por qué una persona tiene en un momento dado un control? Bueno, pues las razones jurídicas pueden ser enormemente variadas. Podemos estar ante la relación entre un propietario y un gestor de carteras, por ejemplo, en mímesis de lo que ocurre en el mercado de valores. Podemos estar ante la entrega de un activo digital porque hay una prenda. Está entregada como prenda o garantía digital y entonces ponemos un oráculo o ponemos a un depositario que efectivamente guarda el control de ese activo que luego puede tener que ser ejecutado o puede tener que ser liberado. Podemos tener una entrega por usufructo. Podemos tener, en definitiva, multitud de negocios aplicables a este esquema. Pero lo interesante, además, es que Control está pensando en la operativa informática que estamos viendo en los activos digitales criptoactivos, ¿no? Que se realiza por smart contracts. Es que normalmente lo que ocurre es que nosotros, una vez que entramos en el mundo del activo digital, entregamos esos activos digitales a un gestor y ese gestor utiliza diversos smart contracts que se relacionan entre sí y que en función a la evolución del mercado obtienen los rendimientos, prestan, por ejemplo, el valor digital con obligación de devolución de otro tanto de igual calidad o cantidad o del mismo activo a cambio de un rendimiento o en un momento dado transforman ese activo digital, incluso lo liquidan ante un riesgo de pérdida súbita porque los activos digitales son enormemente volátiles. ¿Qué ocurre? Que todas estas transacciones, los smart contracts los realizan en fracciones de segundo, lo que de alguna manera excluye la posibilidad de que haya una intervención humana. Y esto significa que al final hemos entregado las capacidades de control a una serie de máquinas que negocian entre sí para poder cumplir con las necesidades de la operativa
verdaderamente rápida de este tipo de activos digitales. En definitiva, control es necesario como concepto porque más allá de las categorías jurídicas y del enjuiciamiento que hagamos después, nos permite que atribuir consecuencias jurídicas uniformes con independencia del esquema de negocio que haya detrás y con independencia del esquema jurídico que usted esté aplicando a la operación o de los conceptos que estén en su mente conforme a su propia cultura jurídica. Esto nos aporta una seguridad jurídica porque está haciendo en un mercado que es global y transnacional un tratamiento uniforme o una propuesta de consecuencias jurídicas estandarizadas y uniformes que de otro modo sería muy difícil de obtener. La noción de control, en definitiva, es en ese sentido un instrumento que va a ser concepto paramount en lo que se refiere a la aplicación de los principios UNIDROIT. Cuando hablamos de aprovechamiento exclusivo también hay ciertas confusiones posibles, ¿no? Porque, como hemos dicho, no se prejuzga la propiedad del activo, solo la capacidad del titular de control para obtener los aprovechamientos en interés propio o en interés ajeno. Y, igualmente, la capacidad de transferir acaso estos rendimientos o estas capacidades. El motivo por el que se disfruta de esas capacidades, ya lo he dicho, puede ser muy variado, depende de qué negocio tenemos detrás. Hay un contrato de agencia, hay un contrato de escrow, hay un contrato de gestión de negocios ajenos, hay una entrega en garantía, hay un depósito como colateral, como garantía suplementaria, hay un fideicomiso, no lo sé, podemos tener diversos modelos por los cuales llegamos a esta situación, ¿no? Y evidentemente también puede haber usos indebidos, perdón. Pero, bueno, más allá de esta equivalencia de situaciones, lo que nos interesa a nosotros es que el protocolo tiene que dejar claro quién es el que tiene las capacidades de control en todo momento. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el cambio de control y la transferencia del activo o de sus derechos patrimoniales. Puede haber cambio de control sin cambio de propiedad o de derechos patrimoniales. Sencillamente, sustituimos al depositario o al custodio. O puede haber, en sentido inverso, cambio de propiedad sin cambio de capacidades de control. Sencillamente, yo recibo por herencia unos activos digitales de mi causante, pero el custodio sigue siendo el mismo, es decir, aquí no hay ningún tipo de modificación. O, fíjense, el activo digital puede mudar sin que mude ni propietario ni capacidad de control. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un hard fork? Cuando en una cadena de blockchain esta se divide y aparece el Ether Classic y el Ether nuevo. Resulta que aquí lo que tenemos es que el activo se transforma en un activo digital resultante, pero no ha desaparecido el original. Y los titulares y el custodio puede ser el mismo o puede que no. Del anterior, del original seguramente, pero del nuevo no necesariamente, porque cuando aparece una nueva cadena pueden aparecer nuevos custodios. En definitiva, hay que intentar hacer abstracción de los esquemas de pensamiento tradicionales nuestros. Y ya me tiro del atril y sencillamente les digo, claro, y es que encima las capacidades de control pueden ser compartidas. Y puede haber múltiples razones por las cuales esas capacidades exclusivas o excluyentes las compartimos. Razones técnicas, motivos de seguridad, motivos de conveniencia económica o las propias consecuencias de la operativa del activo. Por ejemplo, podemos utilizar sistemas multifirma en las que varios sujetos, propietario y custodio, de alguna manera comparten las capacidades de control. ¿Por qué? Porque no son todas iguales. Algunas son de aprovechamiento de las explotaciones del activo, pero otras son de liquidación del mismo. Entonces yo puedo compartir, le puedo entregar a usted el control para los actos ordinarios, pero para la liquidación igual me reservo la clave mediante un sistema multisig y necesita mi aprobación para poder liberarlo, ¿no? O porque yo he entregado este activo en garantía y entonces cuando se produce el motivo de que la obligación principal asegurada ha fracasado, necesitamos liberar las consecuencias y poder liberar el activo. Entonces aquí aparece un oráculo, un smart contract que libera las claves en un sistema compartido. Podemos tener sistemas de clave de cifrado público y podemos tener finalmente pues, vinculación a aparatos concretos. Para transmitir el activo resulta que tenemos que transmitir el aparato, que es un bien mueble, lo cual, en el sentido jurídico, en algunos ordenamientos va a tener trascendencia. Finalmente, nos va a permitir algunas otras cosas. Por ejemplo, ver la legitimación y la expectativa fiada en la apariencia jurídica de quien recibe un activo digital sometido a control. Nos va a permitir, cuando la trazabilidad de los activos no es posible seguir porque a veces se borra, hacer la trazabilidad de quién tiene el control. Lo que no es
poco. Y luego las ventajas que ya he mencionado, pues de que nos da significación y consecuencias jurídicas más allá del esquema que estemos aplicando. Muchas cosas quedan aquí por contar y las dudas, que me las voy a callar ahora, pero que las plasmaré en el escrito. Muchísimas gracias, profesora Echevarría. Marina, gracias. De verdad que efectivamente es un principio absolutamente nuclear y es muy difícil sintetizar de la manera que lo has hecho, de manera tan excelente, su contenido. Sobre todo porque además sirve de marco y es absolutamente nuclear frente a el resto de los principios. Entre ellos el siguiente, el principio séptimo, que es el que regula la identificación de la persona que controla un activo digital, partiendo ni más ni menos de la presunción de control por parte de quien afirma poseerlo. Y para explicarnos este principio contamos con Ignacio Alamillo Domingo, que es, usted ya lo tiene, doctor en Derecho por la Universidad de Murcia, así como auditor de sistemas de información certificado, y con el profesor Valero Torrijos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia. Ellos dos han decidido cuánto y cómo van a hablar los dos, con lo cual yo simplemente les cedo el testigo para que ellos comiencen su intervención. Muchas gracias. Si os habéis fijado en el programa, es el único principio que tiene tres personas para comentar. No es porque sea el más difícil, yo creo que el tuyo, Marina, es mucho más complicado, ¿no? Esto tiene una explicación y es que en el momento en que Carmen Pastor consideró oportuno contar con nosotros, estamos en pleno proceso de preparación de la tesis doctoral sobre identidad digital, el reglamento IDAS 2 de Cristina Timón, que bueno, ahora está trabajando en el extranjero y no ha podido asistir, así que esta es la razón por la cual estamos aquí sentados Nacho y yo. Y sobre todo nuestra visión ha sido hasta ahora una visión mucho más de derecho público, ¿no? Porque el reglamento IDAS 2 en última instancia lo que ha hecho ha sido articular un sistema de identificación donde los estados tienen un papel relevante. Esto no es la realidad, el entorno en el que nos vamos a mover ahora, es muy distinto. Y sobre todo voy a comentar una idea básica inicial para pasarle enseguida la palabra a Nacho, que yo creo que es quien más nos puede ayudar a entender el alcance de este principio en el contexto digital. Decía el profesor David Morán al principio que él percibía los principios como una serie de límites. Yo creo que en este caso sería más útil la perspectiva de los principios como reglas para resolver posibles conflictos en los que, como decía la profesora María Echeverría, pues se cuestione el control sobre un activo digital. Y sobre todo reglas relacionadas con la prueba. Este yo creo que es el elemento clave. Ante la imposibilidad prácticamente de demostrar que otros no poseen el control. Puede ser una auténtica prueba diabólica. Yo no sé cómo lo traducirán las compañías de traducción, pero será imposible prácticamente demostrar estas circunstancias. De manera que esa simplicidad necesaria de cualquier principio lo que hace es darle la vuelta a la perspectiva, ¿no? Y se establece una presunción. Se establecen presunciones que en el contexto digital, sobre todo, han de estar basadas necesariamente en elementos tecnológicos. Y ahí se alude a sistemas, protocolos, etcétera. De manera, y esta sería la idea principal que yo quería transmitiros, es que yo creo que la robustez de esa presunción, cuando se discuta por otra persona, va a estar precisamente en la robustez de la tecnología, en gran medida. Esto supondrá, en última instancia, pues como digo, un refuerzo, ¿no?, de la presunción jurídica ante entornos digitales, como decía la profesora María Echeverría, muy cambiantes, muy complejos, en los que los conceptos jurídicos pues, nos pueden convertir en nuestro trabajo en un auténtico desafío, ¿no?, a nivel intelectual. Y como sobre todo he dicho que la robustez de la solución jurídica va a estar basada en la robustez del elemento tecnológico, pues aquí me callo y cedo la palabra a Nacho, que realmente es el que sabe de este tema. Bueno, muchas gracias. No soy el único que sabe de este tema, es que tengo mi querido maestro. Pero bueno, sí diré alguna cosa, porque efectivamente cuando nosotros hemos evaluado el principio 7, quizás lo que más nos ha preocupado es la propia estructura del principio, que es que al final crea presunciones a partir de la demostración de un hecho jurídico, ¿no? De un hecho. Esto es un hecho jurídico, es como la defunción, al final produce consecuencias. Entonces, la idea de tener un enfoque basado en el hecho y asociarle consecuencias jurídicas, que luego, pues, con toda la complejidad que se está viendo, es muy atractiva, requiere de un gran nivel de abstracción, pero genera un gran problema, que es un problema de prueba, que es lo que se acaba de comentar. Y claro, eso nos lleva al mundo real. En el mundo real,
puede que lograr beneficiarse la presunción exija un esfuerzo desproporcionado. Porque efectivamente el principio dice que la persona es suficiente que demuestre el cumplimiento del requisito de identificación con respecto a las capacidades, a las habilidades que tiene. Y eso implica entrar en el mundo de la tecnología, efectivamente. Y claro, en realidad los principios de UNIDROIT yo creo que adolecen del mismo problema, no son capaces todavía de resolver el mismo desafío que hemos encontrado en MICA, que es que estamos haciendo actividades humanas que tienen consecuencias y operan encima de infraestructuras. De hecho, aquí se habla del protocolo o el sistema o el propio activo digital, porque efectivamente se intenta ser neutral desde el punto de vista tecnológico. Pero claro, la idea es que cuando uno se va al mundo real y hace esto, se encuentra que esa infraestructura a veces no tiene ninguna regulación, no tiene ninguna cobertura y aparentemente no tiene ningún proveedor. Es como si fuera mágica la prestación del servicio de blockchain, ¿no? Porque no hay proveedor. Claro, esto es muy problemático, porque en el momento en que yo necesite declarar y probar que el sistema subyacente, la infraestructura subyacente, me permite cumplir con las habilidades que yo tengo y estar identificado con respecto a ellas, ya tengo un problema de prueba que en el mundo del blockchain público, completamente público, me va a llevar a hacer una pericial. Y los costes de la pericial pueden ser importantes. Esto no pasa solo en el mundo de los activos digitales dentro de los principios, pasa también en MICA, pasa también en el régimen piloto y va a pasar en todas partes. Y, de hecho, nos lo encontramos también desde la perspectiva de los servicios públicos electrónicos en el proyecto de blockchain europeo, que es donde he pasado yo varios de los últimos años trabajando intensamente. Nosotros en 2020 nos dimos cuenta de que no teníamos base jurídica para proponer a los Estados miembros que hicieran cosas encima de un blockchain público porque no se sabía quién era el dueño, quién era el operador, no se sabía qué garantías tenía que tener, no se sabía nada. Y, de hecho, aquí en Alicante precisamente tenemos la WIPO que está tokenizando determinados documentos en el blockchain europeo para que se pueda, a partir de esa tokenización, habilitar un mercado secundario, con lo cual estaríamos hablando de verdaderos activos digitales, constituidos por una infraestructura subyacente. Pero yo ya he dicho que a los Estados les da miedo hacer cosas en infraestructuras no reguladas, sobre todo porque las criptos tienen mala fama. De hecho, en EPSI ahora mismo tenemos prohibido anclar criptoactivos de cualquier naturaleza porque está gobernada por los Estados y les da miedo. Luego, claro, ahí teníamos un problema práctico a resolver que yo creo que es aplicable aquí en todos los casos. ¿Cómo demostramos el cumplimiento de las habilidades? Más allá de que nosotros, con algún tipo de identidad, porque esto es abierto, tenemos esas habilidades. Bueno, pues vamos a ir a la infraestructura. ¿Y qué hemos hecho en la Unión Europea? Lo que nosotros hemos hecho en la Unión Europea es legislar este tipo de infraestructuras, los libros mayores electrónicos, como servicio electrónico de confianza. Lo cual significa que de repente hay un prestador o varios prestadores que trabajan colectivamente, existen requisitos jurídicos para la prestación del servicio, existen efectos jurídicos en relación con el servicio, incluida una presunción, a la que me referiré sucintamente, y sobre todo existe un marco de responsabilidad civil y de responsabilidad administrativa muy poderoso. Y con el bonus track de Keneidas 2 y en la Directiva de Ciberseguridad 2 hemos sujetado a todos los prestadores de servicios de confianza a las reglas de los servicios esenciales de ciberseguridad de la Unión. ¿Por qué? Porque son cadenas de suministro del sector financiero y del sector no financiero cuando toque MICA. Esto es muy relevante, pero claro, ha supuesto un desafío fundamental. Y entonces, en el reglamento EIDAS modificado tenemos una definición de servicio, el libro mayor, ¿no? La actividad regulada es la actividad de registro de datos electrónicos en un libro mayor electrónico. Para eso, de hecho, hemos tenido que definir el libro mayor como una secuencia de registros electrónicos, o sea, electronic records, de datos que garantizan la integridad de dichos registros y la exactitud de su orden cronológico, muy importante a la hora de el cambio de control, sea con transferencia o sin transferencia, importantísimo. Hemos definido el libro mayor cualificado, que es el que va a recibir un efecto jurídico específico. Hemos tenido que definir el concepto de registro de datos. Tenemos un concepto de derecho en la Unión que es el data record, donde serían aquellos datos electrónicos registrados con metadatos relacionados que respaldan el tratamiento de los datos. Es la primera definición que separa record del documento, de record de registro, que tenemos en la Unión Europea, porque electronic record en la normalización documental significa documento electrónico y además es la traducción oficial al español. Sin embargo, ahora ya tenemos dos. Tenemos también este registro de datos. Algún detalle más. El reconocimiento transfronterizo del libro mayor electrónico, lo que pongamos en un libro mayor cualificado va a tener el mismo efecto jurídico en toda la Unión, lo cual nos va, espero, a facilitar algunas cuestiones de reconocimiento transfronterizo cuando tengamos este tipo de infraestructura en un entorno particularmente distribuido,
porque el libro mayor podía ser centralizado. Y sobre todo tenemos dos cosas muy importantes en cuanto a los efectos jurídicos. Uno, un efecto jurídico general. Artículo 45 duodécies, no se denegarán efectos jurídicos a un libro mayor electrónico. Eso es nuevo, no lo teníamos. Hasta ahora se le podían denegar efectos jurídicos porque se considerase que no acreditaban nada en concreto. Y además la presunción. Los registros de datos contenidos en el libro mayor electrónico cualificado gozarán de la presunción de unicidad y exactitud de orden cronológico, secuencial y de su integridad. Yo lo voy a dejar aquí porque realmente no va a entrar a los requisitos, no tendríamos tiempo y tampoco creo que sea el objetivo. El objetivo para mí es que visualicemos que al final los principios nos arreglan un problema y nos generan un problema nuevo. Nos arreglan el problema de tener que demostrar que los demás no tienen control, pero nos abren el problema de demostrar que nosotros tenemos las habilidades de control. Eso no es trivial. Y como no es trivial, yo me atrevo a decir que espero que en unos pocos años, igual que hemos ido enviando al espacio internacional el EIDAS 1, podamos enviar al EIDAS 2 y podamos combinar el enfoque de derecho privado puro de los principios, que me gusta mucho, y el enfoque abstracto, que me gusta mucho, con el enfoque regulatorio de las infraestructuras subyacentes al estilo de lo que hemos hecho en el reglamento EIDAS 2, porque entonces invertimos la carga a la prueba del todo y, por tanto, ya no solo tenemos que demostrar que tenemos la habilidad de control para no tener que demostrar que los demás no la tienen y, en su caso, que la tenemos con carácter exclusivo, además tampoco tenemos que demostrar que la infraestructura subyacente aporta esas capacidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián, Nacho, por hacer más fácil, no voy a decir fácil porque no lo es, algo que es extraordinariamente complejo. Muchas gracias. Bien, y continuamos con el principio octavo, que realmente se configura como una excepción al principio noveno, y bajo la rúbrica de realmente adquisición inocente establece la excepción a esta famosa regla de nadie da lo que no tiene, nemo dat quo habet, y del que se va a ocupar el profesor Martínez Echevarría. Yo creo que huelga su presentación en la medida que es uno de los codirectores de este congreso, así que, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, moderadora. Muchas gracias, Nuria. Y quiero brevísimamente agradecer a la codirectora del Congreso, a Carmen Pastor, y al profesor David Morán Bobbio. Yo pues no sé si sería justo o no justo el que me quitase importancia, pero lo que no sería justo es que me diese la importancia que no tengo. Aquí ha habido 4 congresos, yo he llegado al último, eso habla de que yo pues ocupo una posición secundaria. Muchísimas gracias a los 2 verdaderos artífices de este congreso. Es un honor para mí hablar no solo con los ponentes que están en esta mesa, sino con los que están en las demás, entre las cuales se encuentran nuestros compañeros extranjeros, que mucho tienen que decir. Estamos trabajando sobre lo que ellos han hecho y muchísimas gracias a los asistentes. El principio 8 habla de que la titularidad sobre un activo digital se puede alcanzar a través de la institución jurídica conocida como adquisición de buena fe. Es más o menos autoexplicativo, pero mejor todavía si ponemos un ejemplo de entre los que aparecen en el comentario, que los propios principios acompañan al principio 8, un pirata informático, un hacker, nosotros, futuros adquirentes de buena fe, no sabemos que estamos adquiriendo un bien, desposeyendo a su legítimo titular, pagando al pirata informático. Bien, esta es una de las situaciones que contempla el principio 8. Injusta para con el titular legítimamente desposeído, incómoda, desde luego. Va a tener que defender sus derechos por medios alternativos, pero en defensa no tanto del adquirente de buena fe, que por supuesto que sí, sino también del mercado en su conjunto, por introducir seguridad jurídica, seguridad en el mercado, se reconoce esa adquisición. Este principio establece relación o necesita beber de otros principios, por supuesto, del principio 2, concepto de activo digital, o pues del principio 3, donde están los principios generales y se dice que un activo digital puede ser objeto de derechos de propiedad, porque en este punto, como los demás
ponentes, debo decir que hacen muy bien los principios de hablar en dos planos. Uno, el fáctico-técnico, fáctico, y normalmente esos hechos son elementos técnicos, y otro, el jurídico, el reconocimiento de efectos jurídicos a esos hechos o elementos técnicos. También este principio se encuentra en íntima relación con el principio 6, del cual también nos acaban de hablar ahora, control y cambio de control, con el principio 7, identificación, y veremos que con el principio 5, en el cual se establecen conflictos de leyes, cuándo son aplicables los principios, cuándo es aplicable otra ley, que es el término genérico que utilizan los principios para referirse a todas las demás leyes del universo. Por lo tanto, veamos algo brevísimamente, puesto que ya se nos ha hablado de esto, sobre el concepto de activo digital, que es sobre el cual va a recaer pues este principio 8. Un registro electrónico susceptible de ser sometido a control. Luego volvemos sobre esto. Es un bien. Desde el punto de vista jurídico, pues es un bien. Desde el punto de vista jurídico es un bien con contenido patrimonial y, por lo tanto, puede ser objetos de derecho de propiedad, como he comentado que dice el principio 3. Y en cuanto al concepto de control, pues, ¿qué es el control? Ahora nos interesa destacar que es una triple capacidad y que es una posibilidad de identificarse. ¿Qué tres capacidades tiene quien tiene control? Que las va a tener el adquirente de buena fe. Capacidad de impedir que otros disfruten de los beneficios que se desprenden del activo digital. En segundo lugar, capacidad de obtener para sí los beneficios de ese activo digital. Y en tercer lugar, capacidad de transferir las otras dos capacidades para que llegue a otro adquirente, sea de buena fe o sea un adquirente en el curso de una transacción normal. Bien, pues establecidas estas relaciones con otros principios, ¿qué requisitos son precisos para ser adquirente de buena fe? Pues descubrimos que el principio establece dos conjuntos de requisitos. ¿Por qué? Unos, cuando va a ser la ley nacional de un Estado la que rija esa transacción. Y luego veremos que hay otros para cuando son los propios principios los que rigen esta situación. Cuando nos encontramos en la primera de estas situaciones, los requisitos mencionados por el principio 8 son dos. El primero, que haya una adquisición del control. Y lo segundo es remitirse a lo que disponga la ley nacional respecto a esta materia, respecto a la adquisición de buena fe e incluso la libre toma de posesión. En cuanto al segundo de estos requisitos, que el principio 8, los principios UNIDROIT, se están remitiendo a lo que diga una ley nacional, yo diría que ahí subyace la razón de ser, el porqué y el para qué de los principios UNIDROIT y de los anteriores principios que UNIDROIT había emitido, que es dos cuestiones: que el derecho privado tiene diferencias en unos y otros estados y que hay que escoger qué ley se aplica para limar esas diferencias. Cuando las partes han decidido que sean las normas de un Estado, pues estas serán las que se apliquen. Y yo no tengo aquí ni tiempo ni capacidad para decir cómo hay diferencias en unos y otros derechos nacionales respecto a la adquisición de la buena fe. Pero puedo mencionar, porque va a aparecer luego en este propio principio 8, que, por ejemplo, en algunos países la adquisición tiene que ser onerosa. Al pirata informático yo tengo que haberle pagado un dinero. En otros se dice que puede ser gratuita, pero ya me callo respecto a lo que dirían las leyes de unos y otros estados. Y continúa el principio 8 con dos números, el principio 8.2,
el principio, si no me equivoco, 8.3, hablando de lo que, por categorizarlo de algún modo, podríamos decir que son los derechos y facultades del adquirente de buena fe. ¿De qué nos hablan estos dos números del principio 8? Nos hablan de que, como, si los queremos llamar así, derechos o facultades, pues el adquirente de buena fe no se verá afectado por los derechos patrimoniales en conflicto que recaigan sobre el activo digital. Y también, algo muy parecido a esto, que si una persona pretende exigir un derecho fundado en un crédito patrimonial sobre el activo digital, no podrá ejercerlo con éxito contra el adquirente de buena fe. Se menciona en el comentario de este principio 8 la negociabilidad, que es una de las características que acompañan a figuras parecidas a los activos digitales. Los valores negociables, incluso los títulos valor, los valores anotados en cuenta, todos estos bienes tienen como una de sus características el ser negociables, el que se puedan transmitir de una a otra persona, incluso en mercados donde no sé quién es el adquirente del bien que yo estoy transmitiendo, el adquirente no sabe quién es mi transmitente, y esa, la negociabilidad, engloba dentro de sí la autonomía, que es un rasgo multisecular, desde la letra de cambio, desde la letra de pagamento, que acompaña a el derecho incorporado al título valor. Tullio Ascarelli definía el título valor como un documento esencialmente transmisible, negociabilidad, documento esencialmente transmisible necesario para el ejercicio de un derecho literal y autónomo en el contenido. Entonces, yo, cuando adquiero de buena fe un activo digital, sé que es autónomo de otros derechos que tuviesen terceras personas frente al anterior titular, el pobre titular legítimamente desposeído de ese activo digital. Bien, esto ayuda a que las transacciones sobre activos digitales sean más seguras, seguridad en el tráfico. Y también el adquirente de buena fe se beneficia de esto. Llega el principio 8 en su número 4, el principio 8.4, a una situación límite. Hablaba el profesor Morán Bobbio de que Garrigues decía que el derecho era el arte de poner límites, y esta, la adquisición de buena fe, llega a los límites de lo que el derecho reconoce, y dentro de ella, el límite del límite es que yo puedo adquirir de quien no es titular, lo sabe, quiere perjudicar a otro y me está beneficiando a mí. Veamos ahora los otros requisitos que establece el principio 8 para cuando las partes deciden que sean los principios UNIDROIT y no otra ley la que rija con detalle la adquisición de buena fe. Y aquí parece que es más larga la categorización o la relación de requisitos, pero no, es que en la otra relación de requisitos, como nos estábamos remitiendo a la ley nacional, los principios UNIDROIT no necesitaban ser explícitos, pero ahora sí. Y el primero es, por supuesto, adquisición del control, y en segundo lugar podemos establecer tres conjuntos o tres tipos de requisitos, siendo el segundo un conjunto. El primero es el control. Segundo, podríamos decir que este es un conjunto de requisitos, que es el que yo, adquirente de buena fe, de verdad tenga buena fe. Y aquí los principios UNIDROIT detallan qué es esa buena fe para ellos. Entonces dice que el adquirente no sea una persona que conocía o debía conocer que hay otra persona con un interés sobre el activo digital y que la adquisición mía está vulnerando los derechos de esa persona. Añade que ese conocimiento mío debe alcanzarse dentro del marco de características del mercado pertinente, del mercado en el cual se está realizando esta transacción. E incluso añade, por otro lado, que se debe esclarecer si la persona, si el adquirente de buena fe,
carece de un deber general de indagar o investigar. Usted tenía que preguntarse. Si yo no tenía que preguntarme, puedo ser adquirente de buena fe. E incluso, continúa detallando el principio, que cuando es una entidad u organización la que debe conocer, ¿cuándo se alcanza ese conocimiento? Y dice que es cuando la persona en esa organización o entidad responsable del asunto pudo razonablemente conocer el interés o hecho. Y termina, por lo que a los requisitos se refiere, el principio 8, diciendo que, por lo que antes mencioné, con intención que en algunos estados la adquisición debe ser onerosa, en otros puede ser gratuita, pues los principios dice que debe ser onerosa. La adquisición a buena fe no se puede alcanzar cuando es por título de donación o cuando es de forma gratuita y no es la concesión de un derecho de garantía. Termina el principio 8 y termino yo diciendo que si un cesionario no es un adquirente de buena fe, no se aplican los principios. Pero, dice, antes de dejarme a mí, a los principios, al menos lo que ya desde Roma se viene diciendo, el principio 9, ese sí que se aplica, ¿no? Y dice, nemo dat quod non habet, que eso no lo hagáis en ningún lugar, por favor, ¿no? Nada más. Muchísimas gracias, profesor Martínez Echevarría, Alfonso, también por tu brillante exposición y porque además, tal y como decía, ese principio 8 significa una excepción del último de los principios que se van a abordar en esta mesa, que es el principio 9, que establece la regla general y también aquella en virtud de la cual el cesionario adquiere únicamente los derechos que el cedente ha querido transferir, lo cual también tiene su complejidad jurídica y del cual se va a ocupar online, que yo no sé si esto está previsto. Sí, la profesora Baño, que no le oímos, pero ahora ya la podemos ver, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia y a la cual le cedo la palabra. Muchísimas gracias, profesora Fernández. Buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Quiero comenzar agradeciendo la oportunidad de participar en este foro y además quiero felicitar especialmente a la profesora María del Carmen Pastor, a Alfonso Martínez y, por supuesto, a nuestro querido coordinador David Morán por organizarnos tan bien para compartir nuestras reflexiones en torno a estos principios. El principio 9 de UNIDROIT desempeña un papel fundamental en el derecho privado, pero antes de comenzar con él sí que quiero expresar mi pesar por no poder estar presente físicamente en Alicante, como era mi deseo, lamentablemente, dada la situación meteorológica causada por la DANA, con los efectos y todos los riesgos asociados y las previsiones meteorológicas que tenemos en estos momentos. Han impedido mi desplazamiento. Agradezco, sí, por supuesto, a la organización que me ha permitido participar a distancia y compartir así pues, todas mis reflexiones. Bueno, como decía, el principio UNIDROIT, siguiendo los tiempos que nos han marcado por parte de la organización, representa un avance en la regulación de activos digitales dentro del derecho privado. De alguna manera proporciona un marco robusto y adaptable que protege a los adquirentes de buena fe. El profesor Martínez Echevarría ya nos ha dado cuáles son esos requisitos y yo aquí me centro precisamente en esa regla de nemo dat quod non habet, que nadie puede transferir lo que no tiene, dentro del contexto de los activos digitales, donde la titularidad es muy compleja de verificar debido a esa descentralización tecnológica. Durante las sesiones de trabajo de la comisión, el grupo de trabajo, se identificaron esos retos que plantea el ecosistema de blockchain, de las transacciones digitales, en cuanto a la seguridad jurídica y a la continuidad en la cadena de la titularidad. Y en estas sesiones, además, se subrayó especialmente la necesidad de proteger a esos adquirentes de buena fe y de garantizar que puedan confiar en la legitimidad de sus derechos, incluso en entornos donde la verificación de la titularidad es muy limitada o es incluso inexistente. Además, esos trabajos preparatorios incluyeron esa discusión sobre la creación de una regla de amparo o refugio, que es una a la que me quiero referir con posterioridad, de tal forma que los cesionarios posteriores en la cadena de transferencias se aseguren una estabilidad en estas transacciones de activos digitales y se consolide la confianza en los mercados.
La elaboración de este principio refleja un enfoque internacional coherente con las normativas, con todos los estándares de Naciones Unidas, de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, permitiendo además que este principio no solo regule el comercio digital, sino que asegure que los adquirentes puedan confiar en sus derechos adquiridos en un entorno de rápida innovación tecnológica. Este principio fija una serie de directrices que permiten equilibrar la seguridad jurídica con la flexibilidad necesaria en un mercado digital globalizado y en ese papel que tenemos desde el derecho privado. El principio es muy breve, contiene algunos ejemplos, pero realmente es muy breve, pero sí que se centra en dos ideas básicas, las dos reglas, que es este principio de la regla nemo dat quod no habet. El objetivo principal es proteger precisamente al cesionario en la transferencia y en la transmisión de los activos digitales. Este principio asegura que solo se puedan transmitir los derechos que realmente posee el cedente, limitando así el riesgo de que los cesionarios adquieran derechos defectuosos o incompletos. Claro, es especialmente relevante y muy complejo. Hemos visto a las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Sobre todo tenemos problemas, como Ignacio Alamillo comentaba, de la prueba diabólica que podemos encontrarnos en este punto. Esta regla de nadie puede dar lo que no tiene es una doctrina jurídica fundamental que limita los derechos transferibles a aquellos que el cedente realmente posee. Esta regla, además, es especialmente relevante en transacciones, por ejemplo, de tokens no fungibles, en criptomonedas, donde el comprador o el cesionario puede desconocer el origen completo del activo. Sin esta regla sería posible que una persona adquiriese derechos de buena fe sobre un activo solo para descubrir que el cedente no tenía capacidad para transferir sus derechos, generando conflictos legales significativos. Aunque el nemo dat es una regla clave, la excepción de adquisición de buena fe del principio 8 suaviza sus efectos en el contexto digital y permite proteger a los adquirentes que hayan actuado de buena fe, incluso si el cedente no tenía todos los derechos de propiedad cesionarios, como nos ha comentado ahora el profesor Martínez Echevarría. La seguridad jurídica es fundamental, que nos brinda el principio 9.1, mediante esta aplicación de esta regla, para consolidar precisamente la confianza en el ecosistema de los activos digitales y restringir las transferencias de derechos solo a aquellos que realmente poseídos se minimicen los riesgos y así que los compradores desprevenidos pueden terminar involucrados en conflictos legales o en reclamaciones por parte de terceros. En el derecho privado, la protección del adquirente de buena fe es un mecanismo esencial para evitar esas injusticias, tal y como nos ha mostrado ya el profesor Alfonso Martínez, y refuerza esta protección el principio nuevo permitiendo que el cesionario conserve los derechos adquiridos de buena fe, aunque el cedente no tenga todos los derechos plenos. Y esto brinda, por tanto, al cesionario la confianza de que sus derechos serán válidos, promoviendo así un comercio digital seguro y estable. Esta protección es particularmente relevante en plataformas descentralizadas y en mercados de intercambio, donde los activos digitales pueden negociarse sin intermediación central y, en consecuencia, sin el respaldo de una entidad que asegure la validez de los derechos transferidos. Por eso es importante, y en este sentido, el principio nuevo reconoce la importancia de proteger a los adquirentes que actúan con buena fe y sin conocimiento de conflictos, permitiéndoles así retener el activo digital sin el riesgo de reclamaciones inesperadas. Estimular la confianza en el mercado digital es fundamental y precisamente este principio brinda esa estabilidad en este entorno donde la titularidad puede ser incierta y donde las verificaciones tradicionales de derechos puedan ser o no disponibles o puedan ser difíciles de implementar. La protección de buena fe, por tanto, requiere que el propio adquirente realice con la diligencia debida razonable, adaptada a las características del mercado y, en definitiva, la protección de buena fe no limita completamente los riesgos de la adquisición de activos, pero sí que establece mecanismos de defensa para el cesionario que actúa sin conocimiento de conflicto. Este principio 9 es fundamental para el desarrollo de la cadena de titularidad a través de la regla de amparo, y esta regla de amparo refugio, que se regula en el apartado segundo, permite precisamente que los derechos adquiridos de buena fe se refugien en la cadena de transferencias, extendiendo esta protección a cesionarios posteriores. Es decir, la regla de amparo, que se consagra en este punto, ya lo que intenta es asegurar
que un cesionario no solo recibe los derechos que el cedente legítimamente tenía, sino también la protección sobre esos derechos en futuras transferencias, otorgando de esa manera una sólida continuidad en la cadena de titularidad. Esta regla es especialmente importante para asegurar la seguridad jurídica y la estabilidad, como comentaba, y además, insisto, que es un sistema de protección acumulativo para los adquirentes de buena fe. Esta acumulación de derechos amparados permite que los activos digitales se transfieran con rapidez y sin la necesidad de verificar exhaustivamente el historial completo de cada transacción. La regla de amparo es esencial, esta regla de amparo refugio es fundamental para la seguridad jurídica y como reflexión final, para finalizar, simplemente diría que el principio 9 de UNIDROIT plantea un marco o aporta un marco jurídico robusto, adaptable a las transacciones de los activos digitales, que protege a los cesionarios mediante la aplicación de esta regla de Nemo Dat Quo Habet, la protección de buena fe y la regla de amparo y refugio. Estos mecanismos, además, aseguran que los cesionarios puedan adquirir y transferir activos digitales de una manera segura, sin temor a reclamaciones posteriores que pudieran afectar la legitimidad de sus derechos. Es decir, es esencial para crear un mercado digital confiable, atractivo para los inversores. Como además aquí no puedo dejar de hacer referencia a mi maestro, el profesor Vicent Julià, cuando él decíamos que estábamos ante un fenómeno del vino nuevo en órdenes viejos. Él empleaba esta expresión en referencia a los cambios y adaptaciones que en el ámbito legal debe afrontar para mantenerse relevante y particularmente en él lo enfocaba para una modificación para el nuevo Código Mercantil. Y este concepto nos recuerda además que las innovaciones, las ideas, las transformaciones necesitan un marco adecuado que esté preparado para integrarlas. Cuando intentamos forzar lo nuevo en estructuras anticuadas, corremos el riesgo de enfrentarnos a rupturas o fracasos. Por eso yo considero que estos principios UNIDROIT abordan precisamente este reto y ofrecen ese marco, no tanto límites, sino reglas, que permiten la adaptación del derecho a estas realidades nuevas de los activos digitales. Y además entiendo que con el prestigioso equipo que está trabajando en el comentario de estos principios, confío en que estamos en el buen camino. Y nada más, quedo a vuestra disposición. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesora Baño, María José. Lamentamos todos muchos que no hayas podido estar aquí, pero bueno, te mandamos un abrazo y hemos podido seguir con toda atención tu interesante intervención. No sé si ahora disponemos, yo miro a la organización, de 5 minutos para alguna cuestión o... Yo dejaría para un debate final. Para un debate, muy bien. Vale, pues bueno, entonces solo me falta por felicitar de verdad a estos ponentes. Hacen todos ellos, igual que los anteriores, hacen un extraordinario esfuerzo de síntesis, lo que desde luego no resta lo más mínimo la claridad y desde luego lo brillante de sus intervenciones. Así que enhorabuena y muchas gracias.